Declaración del Partido de la Liberación Dominicana sobre la reforma fiscal. Un golpe a la clase media y a los sectores más pobres de la República Dominicana. La reforma fiscal que ha sido adelantada por el gobierno constituye un golpe demoledor contra el bienestar de la población dominicana y en particular contra la clase media, razón por la cual el Partido de la Liberación Dominicana no puede permanecer indiferente. Una administración de gobierno que se ha caracterizado por el dispendio de los recursos públicos y un endeudamiento irresponsable carece de autoridad moral para pedirle a la población un sacrificio de la magnitud como el que expondremos más adelante. Este gobierno ha aumentado la nómina pública en 122.000 millones, que representa un aumento de un 56%. Ha aumentado las pensiones en 26.000 millones, que es un 38% más de cómo la encontró. Ha aumentado el gasto en publicidad en 3.646 millones, con un aumento de un 56.5%. Ha aumentado el déficit del sector eléctrico en casi 24.000 millones de pesos, a pesar de que la tarifa eléctrica aumentó en más de un 35% para la mayoría de los hogares. Pero sobre todo, ha aumentado el endeudamiento del sector público, atención, en más de 25.000 millones de dólares, pasando de 50.000 millones en septiembre de 2020 a más de 75.000 millones de dólares en la actualidad. La mayor parte del endeudamiento se ha destinado a financiar el gasto dispendiosos de esos recursos. A su vez, la inversión pública del gobierno se ha caído a niveles mínimos históricos, lo que se ha traducido en un deterioro de la infraestructura pública, carreteras, calles, agua potable, electricidad, drenaje pluvial, servicios y atenciones en las comunidades. Todo en detrimento de la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. El PLD siempre tuvo en el centro de sus decisiones de políticas públicas el bienestar de la población, de la clase media y de los sectores más vulnerables. Y siendo coherentes con esa misión, hoy nos sumamos a la angustia de la ciudadanía sobre el impacto nefasto que tendría para el bienestar presente y futuro del pueblo dominicano las decisiones anunciadas por el gobierno. Nadie puede prevalerse de su propia falta para justificar sus acciones. Un gobierno que ha incrementado la deuda externa desproporcionalmente y como resultado hoy tiene que pagar 102.000 millones adicionales por intereses de la deuda versus el 2020, hasta, oigan bien, los 263.800 millones de pesos en el 2024, que ha incrementado el gasto de una manera dispendiosa en los términos que explicamos. Ese gobierno carece de legitimidad para pedirle a la población que le consienta una reforma fiscal que atenta severamente contra el bienestar de la ciudadanía. Las decisiones propuestas son altamente inflacionarias porque amplían la base de aplicación del IPEDES. Ahora será IVA. Van, oigan bien, desde un 0 a un 18% para una amplia gama de bienes y servicios de consumo básico de la población. A manera de ilustración, los siguientes bienes y servicios aumentarían de precio. La carne de res, precio original 129 pesos, y Pelis 18,
vendría costando 152.22 para un incremento absoluto de un 23.22%. El tomate Lugalú, hoy a 44, a Cevitelis 18, o el IVA 51.92 para un incremento de 7.92. La cebolla roja, la papa criolla, las sopitas de condimental, el salami, los espaguetis, la batata, la yautía, el ñame, las sardinas, la harina del negrito, las habichuelas rojas, todas sufrirían aumentos significativos. De aprobarse la reforma en los términos propuestos por el gobierno, la República Dominicana sería uno de los pocos países de la región que aplicaría la tasa máxima del IPEVIS a un conjunto de bienes y servicios de amplio consumo de la canasta básica que consume la población más vulnerable y la clase media. El impacto inflacionario de la aplicación de la reforma erosionaría el poder de compra de dominicanos y dominicanas en un contexto en que los salarios del sector público y el sector privado permanecen bajos. No basta con ajustar el salario mínimo. Nos preguntamos, ¿y qué de la clase media? ¿La clase media no tiene dolientes? El gobierno, como parte de las medidas anunciadas, se plantea la modificación de una serie de leyes de incentivos. El PLD es de opinión que hay que racionalizar la aplicación de los incentivos fiscales para que puedan contribuir de manera más efectiva al desarrollo productivo y el bienestar de la población. Sin embargo, en ningún caso podemos compartir una propuesta que no aporta los estudios de costo-beneficio social de las medidas que propone adoptar, a pesar de la trascendencia de estas para el crecimiento y el dinamismo económico y el empleo en una economía donde la precarización de este último se ha situado de manera significativa en los últimos años. La propuesta del gobierno es desbalanceada porque pretende poner a pagar los platos rotos de su gestión fundamentalmente a la clase media y a los sectores más vulnerables. Estamos convencidos de que un aumento de 350 pesos en la ayuda de los programas sociales no va a compensar el incremento del costo de la vida que se producirá en caso de que se apruebe la citada reforma. Concluimos, el Partido de la Liberación Dominicana acompañará a la ciudadanía en sus esfuerzos por preservar la calidad de vida y el bienestar al cual nosotros contribuimos en nuestras gestiones de gobierno. No permaneceremos indiferentes ante una pretendida reforma que solo va a profundizar la pobreza y la desigualdad social en el país. Acompañar y así cerramos la indignación, las preocupaciones de la ciudadanía. El gobierno habla de un pacto ideal y nosotros quisiéramos saber por qué fue el pacto, dónde se discutió, a dónde lo llevaron. Entonces, el famoso pacto ideal tiene otro nombre para nosotros. Es un pacto fatal, un pacto mortal. Con relación a la primera pregunta, si hay alguna propuesta alterna. En su momento evaluaremos un paso a la vez. Aquí está la posición del PLD respecto a lo anunciado. Y tenemos entendido el equipo que está aquí, que fue depositada hoy en el Congreso Nacional. Sí. Ya la veremos en el espacio congresual, en el Congreso Nacional. Adelante, Ahora el PRM nunca le preguntó a nadie cuando hablaba de que el dinero rendía. Que el dinero rinde, que el dinero rinde, que el dinero rinde. ¿A quién le preguntó?
de su rabia y su indignación. Hay mucha indignación, mucha indignación. Y aquí están nuestros técnicos, que están en alerta 24/7. Charlie, Julio Caraballo de Noticias SN. Precisamente a propósito que habla de los técnicos, tenemos a don Luis Reyes, que fue de presupuesto, y a don Guarocuya, que fue de impuestos internos. El gobierno dice que quiere captar 122.000 millones de pesos. ¿Podrá el gobierno con esta reforma 122.000, lo que estaban... 122.400 millones de pesos. Exacto, más o menos por ahí es la recaudación con esa reforma. Ahora, mi pregunta es, ¿con esto pudiera recaudar o qué pudiera pasar? Bueno, los técnicos que conocen más que yo, con esta reforma que viene, ¿van a captar o va a suceder todo lo contrario? Pregúntele a Guarocuya sobre el mañana. Sí. Muchas gracias, secretario general. Miren, todavía no hemos tenido tiempo de examinar en detalle la propuesta de reforma que ha presentado, que ha sometido al Congreso Nacional el gobierno. Por tanto, no podemos dar información definitiva, fijar una posición definitiva sobre la pregunta de cuándo podría recaudar la presente reforma. Ahora, sí tenemos sospecha de que la reforma es mucho mayor que lo que el gobierno ha anunciado. ¿Por qué? Porque hay datos incontrovertibles, que se derivan de la presentación del presupuesto general del Estado para el año 2025. Ahí hay dos partidas que están recortadas, que no reflejan la verdad, que son las transferencias corrientes a instituciones autónomas descentralizadas y empresas públicas, no subvenciones, transferencias corrientes. Eso significa lo siguiente: esas son las transferencias que hace el gobierno para gastos operacionales de esas instituciones autónomas y empresas descentralizadas, y el gobierno las recortó en 145.000 millones en esa propuesta de presupuesto que ha presentado el Congreso. Si a eso usted le suma que en el presupuesto actual del presente año el gasto de inversión era de aproximadamente 2.7% del Producto Interno Bruto, y que la propuesta que se hizo para el año 2025 se recortó la inversión pública en unos 40.000 millones de pesos, 0.5% del PIB. Si usted suma 140 más 145 de la partida anterior, eso da 185.000 millones, y nosotros, por lo menos en este caso, pensamos que existen dudas razonables para pensar que la propuesta que hace el gobierno es más ambiciosa de lo que le está planteando a la población, y obviamente eso introduce otro elemento de duda para validar la reforma que propone el gobierno. Guarocuya, sobre la pregunta de la eventual tasa de recaudación efectiva. Exacto. En función de lo ambicionado, de lo pretendido, lo que pudiera pasar. Exacto. Yo creo que, como ha explicado Luis, tendremos que esperar a revisar con detalle la propuesta que fue depositada en el Congreso, porque hasta ahora estamos reaccionando a la presentación que hizo el gobierno el día de ayer. Hay que recordar que esa propuesta se está precisamente en ese proyecto de ley, al cual nosotros tenemos que analizar detalladamente para saber cuál es la potencialidad que tiene el recaudatorio, tanto la reforma propuesta como el hecho de saber cuáles son los aspectos de la administración que tiene que implementar el propio gobierno, porque recuérdense que una reforma puede que se apruebe en el Congreso, pero luego tiene que implementarse desde el punto de vista de la administración, y eso es un trecho que tiene que llenarse. Por lo tanto, de ese grupo que estaremos nuevamente